Cuando mi padre me llamó a su despacho aquella tarde, supe que algo había cambiado. No fue por el tono de su voz, ni por el hecho inusual de haberme citado a solas. Fue por su mirada, una mezcla de determinación y cansancio, de resolución y despedida. Había algo definitivo en la manera en que sostenía una carpeta marrón sobre su escritorio de roble. «Siéntate, Mariana», dijo. Obedecí con la espalda recta, las manos juntas sobre las rodillas. A mis 60 años, aún me sentía pequeña frente a la presencia de ese hombre. Don Ernesto no solo era mi padre, era el patriarca, el guardián del legado de nuestra familia, la columna sobre la que descansaba la historia de generaciones. Su voz se alzaba como ley en las reuniones familiares, y su criterio era aceptado como si descendiera directamente de la sabiduría ancestral. «Esta tierra», empezó abriendo la carpeta, «ha sido el alma de nuestra familia desde 1886. Tu bisabuelo la compró con las ganancias de una cosecha milagrosa. Desde entonces ha pasado de manos en manos, de padres a hijos, de hermanos a primos, siempre bajo promesas, bajo sangre». Asentí, en silencio. Conocía esa historia. La habíamos escuchado desde niños como si fuera una leyenda, pero nunca había imaginado que me correspondería a mí llevarla a otro capítulo. «Tus hermanos», dijo deteniéndose un segundo, «no tienen la paciencia, no tienen el temple, ni siquiera tienen el respeto por esta tierra. Solo tú vienes cada semana. Solo tú sabes la historia de cada árbol, de cada muro, de cada nombre enterrado en nuestro panteón». Tragué saliva. Lo que decía era cierto. Yo era la única que visitaba la hacienda no por negocios, sino por apego, por amor. Había crecido entre sus corredores, había llorado en su cocina, había cantado con mi madre bajo la higuera del patio, conocía los nombres de los trabajadores, los caminos que no salían en los planos, las grietas que hablaban de temblores pasados. «Quiero que tú seas la heredera de los cedros», dijo, con una voz que no admitía réplica, «pero quiero que guardes silencio, al menos por ahora». No respondí de inmediato. El silencio se instaló entre nosotros como un tercer interlocutor. Sentí como el aire se volvía denso, cargado de implicaciones. Aceptar esa herencia no era solo recibir una finca, era cargar con una historia, con un nombre, con las expectativas de generaciones. «¿Por qué en secreto?», pregunté finalmente. Mi padre se inclinó hacia adelante. Sus manos, marcadas por el tiempo, se posaron sobre la carpeta. «Porque tus hermanos no están listos, y porque sé que cuando muera habrá conflicto. Ellos verán esta tierra como una joya, como un botín. Tú, en cambio, la verás como lo que es, un ser vivo, algo que debe continuar latiendo». Sus palabras no eran una exageración. Conocía bien a mis hermanos. Luis, el mayor, siempre había tenido ansias de poder. Se veía como el sucesor natural de mi padre, a pesar de su falta de interés por el campo. Prefería la ciudad, los negocios rápidos, el confort. Marta, por su parte, era fría, meticulosa. Nunca había pisado la hacienda sin quejarse del polvo o del calor. Ninguno de los dos entendía lo que representaba realmente los cedros. «¿Y Tomás?», pregunté refiriéndome a mi hijo. «¿No crees que él también lo verá como un premio?». Mi padre suspiró como si esa pregunta hubiera sido inevitable. «Tomás es difícil de leer. Tiene tu carácter, pero no tu profundidad. Se ha dejado arrastrar por el mundo de Julieta. Esa muchacha tiene ambiciones peligrosas. No era la primera vez que expresaba reservas sobre la esposa de mi hijo. Y, en el fondo, yo también tenía las mías. Julieta era encantadora en público, sonriente, educada. Pero había algo en su mirada, una especie de cálculo constante, que me hacía desconfiar.
Cada gesto parecía medido, cada palabra ensayada, como si estuviera actuando un papel. «Te pido solo una cosa, Mariana», continuó mi padre. «Protege esta tierra, aun si algún día debes enfrentarte a ellos. No busques justicia en papeles, búscala en tu instinto. Y recuerda, la sangre no siempre garantiza la lealtad». Sentí un escalofrío. «Lo haré, papá», respondí finalmente. «Te lo prometo». Y así, en ese despacho iluminado por la última luz de la tarde, sellamos un pacto que cambiaría el curso de nuestras vidas. Mi padre falleció 6 semanas después. Fue una muerte tranquila, sin sorpresas, como si hubiera esperado a cerrar todos los capítulos pendientes. En su funeral, el ambiente fue solemne, pero también tenso. Luis se erigió como figura central, dando discursos, organizando horarios, distribuyendo tareas como si el duelo fuera una empresa. Marta se mostró serena, incluso distante. Pero lo que más me inquietó fue ver a Tomás y Julieta intercambiando miradas cargadas de susurros. Yo, en cambio, me mantuve en silencio. Como me lo pidió mi padre, no revelé el contenido del testamento privado. Dejé que los abogados anunciaran el reparto general. Propiedades menores, cuentas, bienes personales. Nadie protestó porque nadie sospechaba que la verdadera joya no estaba incluida allí. Los cedros seguían mi nombre, oculto bajo una estructura legal diseñada por mi padre años atrás. Era su forma de protegerme, de ganar tiempo, de prepararme. Pasaron los meses, la familia volvió a sus rutinas, Luis volvió a sus negocios, Marta a su vida ordenada. Tomás se instaló en la ciudad con Julieta, solo yo regresé a la hacienda, volví a caminar sus senderos, a escuchar el crujir de la madera bajo mis pies, a sentir el viento del amanecer acariciando los campos. La hacienda parecía respirar conmigo, como si supiera que, por fin, alguien estaba allí no por interés, sino por amor. Pero la paz duró poco. Una tarde, mientras revisaba los papeles del archivo, escuché la voz de Julieta en el umbral. «Hola, suegra», dijo con una sonrisa tan afilada como una daga. «¿Tienes un momento?». No esperaba su visita, tampoco su tono. La invité a pasar. Se sentó frente a mí con una elegancia estudiada. Llevaba un vestido claro, sin una sola arruga, y un bolso de diseñador que desentonaba con el entorno rústico. «Tomás y yo hemos estado hablando», comenzó, «y creemos que es hora de que la familia piense en el futuro de esta propiedad». Levanté una ceja. «¿La familia? Claro, esta hacienda es parte de nuestro legado, ¿no?», respondió fingiendo inocencia. «¿Y Tomás? Bueno, tú sabes, es tu único hijo. Sería lógico que pensara en modernizar, invertir, hacer que esto genere verdaderos ingresos». La escuché con atención, pero también con creciente incomodidad. «¿Y qué propones exactamente, Julieta?». «Una sociedad, un acuerdo, tal vez un traspaso parcial de propiedad. Tú ya tienes cierta edad, podrías vivir cómodamente en otra parte, mientras nosotros nos encargamos del resto». La miré en silencio. Cada palabra era un espejo de su verdadera intención. «No», dije con calma. «Esta tierra no se negocia, no se vende, no se comparte». Su expresión cambió. Por un segundo se le cayó la máscara. «Pensé que podríamos hacerlo por las buenas», murmuró. «Y yo pensé que vendrías a saludar», respondí. Se levantó. Me miró como si ya no fuéramos parte de la misma familia. «Esto no ha terminado», dijo, y supe que tenía razón. Después de su visita, todo cambió. El ambiente en la hacienda se volvió más denso, como si incluso la brisa llevara consigo advertencias silenciosas. Empecé a notar detalles que antes no estaban allí. Llamadas perdidas de números desconocidos, trabajadores que recibían ofertas para dejar sus puestos, rumores de tasadores que preguntaban por la propiedad. No lo comenté con nadie.
ni con mis hermanas, ni siquiera con Tomás. Necesitaba observar antes de actuar, confirmar mis sospechas, conocer la profundidad del plan que Julieta había comenzado a ejecutar. Una semana después, uno de los peones más antiguos, don Ramiro, se me acercó con rostro preocupado. «Doña Mariana», me dijo en voz baja, «vinieron unos señores preguntando por usted. Decían que eran parte de una empresa de desarrollo, que querían saber si estaba interesada en liberar activos. No necesitaba más pruebas». Julieta había comenzado su ofensiva. Sin confrontarme directamente, buscaba presionarme desde los bordes. Tratar de hacerme sentir arrinconada, insegura, pero no conocía mi historia. No sabía que esa tierra no solo era mi hogar, sino mi escudo. Decidí actuar. Comencé por reforzar la seguridad legal. Llamé a la notaría donde mi padre había registrado la transferencia, pedí copias, revisé cláusulas, busqué incluso al abogado que había ayudado a diseñar la estructura de fideicomiso. Todo estaba en orden, a prueba de manipulaciones. Luego, hablé con mis trabajadores. Les conté que había intenciones externas de cambiar el rumbo de la hacienda y que necesitaba su lealtad. Uno a uno me prometieron apoyo. Habían trabajado para mi padre y ahora trabajaban para mí. No eran empleados. Eran parte de la historia viva del lugar. Finalmente, decidí enfrentar a Tomás. Lo invité a pasar un fin de semana en Los Cedros, a solas, sin Julieta. Llegó el viernes por la tarde, con cara de niño atrapado en una travesura. Nos saludamos con un abrazo tenso. Caminamos juntos por los establos, como hacíamos cuando él era adolescente. Al principio evitamos el tema, pero al tercer café lo dije. Sé que Julieta quiere la hacienda. Él bajó la mirada. No lo negó. Mamá, no es lo que crees. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Ella solo quiere lo mejor para nosotros, para el futuro. Dice que estás muy sola aquí, que sería mejor si... ¿Mejor para quién, Tomás? Guardó silencio. No tenía argumentos, solo excusas. Tu abuelo me dejó esta tierra, dije con firmeza, porque sabía que la cuidaría, no para que tú la vendieras, no para que ella la usara como plataforma. Esta finca no es un negocio, es parte de nuestra sangre. Tomás asintió, casi imperceptiblemente. No discutió, pero tampoco se comprometió, y eso dolió más que una traición. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un fantasma entre los muros cargados de memoria. Cada rincón tenía la voz de mi madre, el olor del pan recién horneado, la risa de Tomás cuando era niño. Y ahora, esos ecos se mezclaban con la amenaza silenciosa de perderlo todo. No por la muerte ni por el abandono, sino por la codicia. Pensé en marcharme, por un segundo, dejarlo todo, irme a otro lugar, comenzar de nuevo. Pero ese pensamiento duró lo que tarda en encenderse la dignidad, porque no se puede abandonar una raíz sin arrancar parte del alma. Al amanecer, tomé una decisión. Ya no bastaba con proteger en silencio. Era hora de hablar con claridad. Redacté una carta, no a Tomás ni a Julieta, a mis hermanos. Les conté la verdad. Les expliqué por qué papá me había dejado la hacienda. Les ofrecí visitarla, caminarla, recordarla conmigo, recordar quiénes éramos. Lo mismo hice con Tomás, pero a él le escribí otra clase de carta, no con argumentos, sino con emociones, con recuerdos. Le hablé de sus primeros pasos en el patio, del árbol que sembramos juntos, de las noches de tormenta en que él dormía abrazado a mí. Le recordé que antes de ser el esposo de Julieta, fue mi hijo, mi pequeño Tomás. Le pedí que pensara no solo en lo que podía ganar, sino en lo que estaba a punto de perder. Y cerré la carta con una frase que me salió del alma.
una herencia es lo que se recibe, un legado es lo que se honra. La dejé sobre su almohada. Al despertar ya no estaba, pero la carta sí, abierta, con una lágrima marcando la firma. No supe si era suya, pero sí supe que la guerra había comenzado y yo estaba lista. La semana siguiente transcurrió entre un silencio inquietante y señales cada vez más evidentes de una tormenta por venir. Tomás no volvió a comunicarse. No respondió mis mensajes ni mis llamadas. Pero lo más revelador fue que tampoco apareció por la hacienda. Un hecho inusual para alguien que, según Julieta, estaba tan interesado en el futuro del lugar. Sin embargo, yo no me sentía sola. Había movimiento constante en los cedros, no el bullicio de la ciudad ni el barullo superficial de visitas interesadas, sino la presencia genuina de quienes, como yo, amaban esa tierra con honestidad. Don Ramiro seguía llegando antes del amanecer. Los caballos eran atendidos con esmero y las mujeres de la cocina preparaban pan y café como si cada día fuera una ceremonia de resistencia. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Me dirigí al archivo histórico de la finca, donde mi padre solía guardar los documentos más importantes, no solo los relacionados con la tierra, sino también cartas, fotografías, planos antiguos, contratos de trabajo que databan de generaciones atrás. Allí encontré algo inesperado. Una carta escrita a mano por mi abuelo a su hijo, mi padre, durante los años más duros de la posguerra. Cuida esta tierra no como quien guarda oro, sino como quien protege una semilla, porque el oro se agota, pero lo sembrado crece. Aquella frase me caló hondo. Era de algún modo la brújula que necesitaba. Supe entonces que mi defensa no podía ser únicamente legal. Tenía que ser emocional, moral, simbólica. Debía tocar algo más profundo que el deseo de posesión. Debía invocar el respeto por lo que nos había sostenido como familia. Y para lograrlo, necesitaba aliados. Empecé por mis hermanas, Marta y Lucía. Las invité a pasar un fin de semana en la hacienda con la excusa de reencontrarnos como familia. Ambas aceptaron, aunque con matices distintos. Marta llegó con su habitual frialdad, puntual, vestida de ciudad, con un maletín más que con una maleta. Lucía, en cambio, apareció con una sonrisa abierta, una bufanda colorida y una botella de vino. La primera noche cenamos bajo la galería, con el crepúsculo filtrándose entre los arcos. Hablamos de la infancia, de mamá, de los veranos donde todo parecía más lento. Reímos con anécdotas del pasado, pero yo sabía que no podía postergar lo inevitable. Al segundo día, cuando Marta inspeccionaba los terrenos con mirada de auditoría y Lucía se perdía entre los naranjales, les conté todo. Papá me dejó la hacienda, dije sin rodeos. Lo hizo en vida, legalmente, con testamento firmado y registrado. No lo dije antes por respeto a su voluntad, pero ahora necesito que lo sepan. Marta se quedó inmóvil, no parpadeó. ¿Y por qué tú? Porque él creyó que yo la cuidaría mejor. Lucía no dijo nada, solo asintió lentamente, como si todo encajara en su mente. Y ahora Tomás quiere quitártela, dijo Marta, más como una afirmación que como una pregunta. Él y Julieta. Pero lo que me preocupa es que no vienen solos. Tienen abogados, inversionistas, quizás hasta respaldo político. Y si no hacemos algo, esta tierra puede terminar convertida en un resort o en campos de agave para exportación. Hubo un largo silencio. Luego Lucía habló. ¿Qué necesitas? Apoyo. No quiero dividir la hacienda, pero sí abrirla, que volvamos a verla como lo que fue, el corazón de nuestra familia, un lugar vivo, no una disputa. Marta entrecerró los ojos. Te ayudaré, pero con condiciones. ¿Cuáles? Transparencia. Si vas a defender esto, no lo hagas como víctima.
Hazlo como administradora, como líder. Reabre las cuentas, haz pública la historia, invita a la comunidad, gánate la legitimidad. Lucía sonrió. Yo puedo encargarme de la parte humana, los eventos, los recuerdos, la conexión con la gente. Marta, tú la parte legal y económica. Mariana, tú el alma. Por primera vez en años éramos un equipo. La alianza entre nosotras, aunque inesperada, fue natural. La hacienda nos unía más que cualquier herencia. Cada una tenía sus heridas con papá, con la historia familiar, pero todas sabíamos que Los Cedros merecía algo más que disputas legales. Lo primero que hicimos fue convocar a los antiguos trabajadores, a sus hijos, a la gente del pueblo. Anunciamos una jornada de puertas abiertas en la hacienda, una celebración, pero también un acto de memoria. Queríamos que la comunidad recordara por qué este lugar era sagrado. Los preparativos fueron intensos. Lucía se dedicó a organizar una exposición con fotos históricas, cartas, herramientas antiguas, incluso una pequeña obra de teatro donde los niños del colegio local representarían escenas de la historia de la finca. Marta se metió de lleno en los libros contables, revisó contratos y convocó a expertos en propiedad rural para blindar la legalidad del traspaso. Yo volví a caminar los campos, pero esta vez no sola. Iba acompañada por los nietos de los antiguos capataces, por ancianos que recordaban cuando el molino funcionaba a vapor, por jóvenes que nunca habían entrado al caserón principal. Cada paso era una reconexión. La noche previa al evento, recibí un correo, sin remitente conocido, solo un PDF adjunto, un borrador de demanda. En el encabezado, el nombre de Tomás como parte interesada. En el cuerpo del documento, una solicitud de nulidad del traspaso de la hacienda bajo el argumento de manipulación emocional del testador. Mi corazón dio un vuelco, no por la amenaza legal, sabía que el documento no tenía fundamentos, sino por el hecho de que Tomás estaba dispuesto a retratarme como una manipuladora, a ensuciar la memoria de su abuelo, a despojarme de dignidad. No dormí esa noche, pero al amanecer me puse mi vestido azul oscuro, el mismo que usé en el funeral de mi padre. Me recogí el cabello y salí al patio. El sol nacía sobre los cedros. La gente comenzaba a llegar. Niños, adultos, ancianos. Las risas eran suaves, como si temieran romper algo sagrado. El aroma del pan horneado se mezclaba con el de los eucaliptos. Y entonces lo vi, Tomás, de pie, junto a Julieta. Observaban en silencio. Tomás no se acercó de inmediato. Permaneció al borde de la multitud, como un extraño entre su propia historia. Julieta, en cambio, miraba todo con atención quirúrgica. Sus ojos no observaban la alegría de los niños ni la emoción de los ancianos. Medían espacios, contaban asistentes, analizaban influencias. Caminé hacia ellos con paso firme. El murmullo de la gente se volvió un susurro. No era un enfrentamiento público, pero todos sabían que ese instante tenía peso. Me alegra que hayan venido, dije sin ironía, solo con verdad. Tomás me miró. No había rabia en sus ojos. Había algo peor, confusión. ¿Qué es todo esto, mamá? Historia viva, recuerdo, legado. Hice una pausa. Y también protección. Julieta intervino. ¿Protección de qué? ¿De nosotros? De cualquier intento de borrar lo que esta hacienda representa. Esto no es solo tierra, es memoria, es comunidad. Y no permitiré que se convierta en otra inversión más. Tomás bajó la vista, luego alzó la voz. Yo solo quiero lo mejor para ti. ¿Y eso es despojarme de lo que más amo? Julieta dio un paso adelante. Su voz se volvió más fría. No podemos seguir fingiendo. Esta propiedad podría ser mucho más rentable. No puedes aferrarte al pasado. No me aferro,
lo honro. Me giré hacia la multitud. Hice una seña a Lucía, quien encendió el micrófono. Gracias a todos por venir, dije. Esta finca ha sido testigo de muchas cosas, nacimientos, cosechas, pérdidas. Hoy, gracias a ustedes, vuelve a estar viva. Les prometo que seguirá siendo un lugar abierto, para aprender, para sanar, para recordar. La gente aplaudió. Tomás me miraba y su expresión había cambiado. Ya no había confusión, había algo que parecía culpa, o tal vez vergüenza. Julieta, en cambio, apretó los labios y se alejó sin despedirse. Esa noche, Tomás se quedó. Caminamos por el campo como solíamos hacer, en silencio, hasta que dijo, «Quizás me equivoqué». «No es tarde para corregirlo», respondí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. La tregua fue breve, apenas una pausa entre batallas que no habían hecho más que comenzar. Después del evento en la hacienda, Tomás pareció dar un paso atrás. Regresó a la ciudad sin más reproches. No me llamó, pero tampoco inició ninguna acción legal. El borrador de la demanda quedó en silencio, como un proyectil no disparado. Por un momento, quise creer que el reencuentro con su infancia, con la comunidad, con nuestra historia común, había despertado algo en él. Pero Julieta no pensaba rendirse tan fácilmente. Una mañana recibí una notificación formal del Registro Agrario Nacional. En ella se me informaba que se había iniciado una solicitud para investigar la legitimidad del traspaso de los cedros a mi nombre. El argumento era débil. Se cuestionaba la capacidad testamentaria de mi padre al momento de la firma. Pero era un movimiento claro, uno legal, uno que buscaba desgastarme. Llamé a Marta. Su reacción fue rápida y quirúrgica. «No te preocupes», dijo, «esto lo ganamos». Pero yo sabía que el objetivo no era ganar, era cansarme, ahogarme en trámites, hacerme sentir insegura. Y lo peor no era el papeleo, era la grieta emocional que se ensanchaba. Tomás no me habló del recurso, no dio explicaciones, no negó ni confirmó. Se escudó en el silencio, y ese silencio que alguna vez fue cómplice entre madre e hijo, ahora se sentía como una traición. Lucía, fiel a su estilo, me trajo un ramo de lavanda seca y una taza de chocolate caliente. «Están midiendo tus límites», dijo. «No lo que puedes perder, sino hasta dónde estás dispuesta a defenderlo». Y tenía razón. Esa tarde recorrí la hacienda con nuevos ojos, ya no como la heredera inesperada, sino como una mujer que había decidido resistir. Cada piedra del muro, cada árbol sembrado por generaciones anteriores, cada sendero polvoriento hablaba con voz propia. Me recordaban que no estaba sola. Sin embargo, el ataque no era solo legal. Julieta había activado a sus contactos. Algunos medios locales comenzaron a publicar artículos de opinión sobre la supuesta injusticia de concentrar propiedades familiares en manos de una sola persona. Otros hablaban de la necesidad de modernizar el campo mexicano, de abrirlo a nuevas generaciones de liderazgo. En uno de esos artículos, sin firmar, se hacía mención velada a una viuda que obstaculizaba el progreso por caprichos personales. Yo no respondí públicamente, pero guardé cada artículo, los subrayé y, sobre todo, me pregunté, ¿hasta dónde llegaría Julieta? La respuesta llegó pronto. Una tarde, mientras organizábamos archivos en la antigua oficina de papá, uno de los trabajadores trajo un sobre con mi nombre. Dentro había una copia de un contrato de compraventa. Julieta, usando una empresa fachada, había intentado registrar en preventa una parte del terreno norte de la hacienda. No podía legalmente venderlo, no era suyo, pero sí podía anunciarlo como inversión futura. Una jugada sucia, pero inteligente. Quería presionar con el interés de terceros. Le mostré el contrato a Marta. Lo analizó en 10 minutos.
Esto es delito, dijo, seca. ¿Estás segura? Más de lo que estoy de que tú no vas a vender. Podemos contraatacar, demandar por intento de fraude, suplantación, falsedad de documentos. ¿Y Tomás? Si aparece como firmante, será coautor. Si no, sigue siendo cómplice por omisión. Suspiré. Me dolía más el rostro de mi hijo que cualquier firma. ¿Estás lista para eso?, preguntó Marta, y por primera vez respondí sin dudar. Sí, por los cedros, sí. Iniciamos el proceso legal al día siguiente. Marta presentó la denuncia por tentativa de fraude ante el Ministerio Público. Yo no quería escándalos, pero tampoco podía permitir que siguieran avanzando. Era una cuestión de principios. El ambiente en la hacienda cambió. No se hablaba de otra cosa. Algunos trabajadores se mostraban tensos, otros solidarios, la mayoría confundidos. Me dolía ver la inquietud en los rostros de los más jóvenes, que no entendían cómo una disputa familiar podía convertirse en una guerra legal. Esa noche, Lucía me propuso algo inesperado. ¿Y si hablamos con Julieta? ¿Hablar? ¿Después de todo esto? Sí, no para ceder, para entender. Tal vez hay algo más detrás de todo esto, algo que no estamos viendo. Al principio me resistí, pero supe que tenía razón. A veces el enemigo actúa por miedo, por presión, por heridas no curadas. Otras simplemente por codicia. Pero si había una mínima posibilidad de encontrar humanidad en ella, valía intentarlo. La cité a tomar un café en el pueblo. Eligió una mesa junto a la ventana, vestida impecable, como siempre, pero con el rostro más tenso que de costumbre. Pensé que no volveríamos a vernos, dijo sin preámbulos. Yo también. Hubo un silencio. ¿Por qué estás haciendo esto, Julieta? Porque tú no entiendes lo que significa crecer sin nada, respondió sin rodeos. Porque sé lo que es ver morir un negocio familiar por falta de visión. Porque la historia no alimenta, Mariana. ¿Y el amor? Se le humedecieron los ojos, pero los contuvo. El amor no compra casas, no paga escuelas. Tú no estás defendiendo a Tomás, estás tratando de vengar tu pasado. Quizás, pero esta hacienda es la oportunidad de que nunca volvamos a ser invisibles. La miré en silencio. No había redención en sus palabras, solo urgencia. Lo siento, Julieta, pero esta tierra no es una deuda que alguien más te debe, es una vida que se honra y no está en venta. Nos despedimos sin darnos la mano. Días después, la situación escaló. Un grupo de personas, supuestamente interesados en visitar la finca, llegaron sin previo aviso, exigiendo hablar conmigo. Uno de ellos, un joven abogado con acento del norte, mostró una carpeta llena de documentos. Somos parte del consorcio que ha iniciado conversaciones para adquirir parte de este terreno, dijo con seguridad. Solo queremos conocer el estado actual de la propiedad. ¿Con Julieta como intermediaria?, pregunté. Ella fue nuestra primera referencia, sí. Marta apareció entonces con una copia de la denuncia en la mano. Cualquier intento de negociación se considerará parte de un delito en curso. Esta propiedad no está a la venta y ustedes están incurriendo en allanamiento. El grupo retrocedió. Se fueron con rapidez, pero no sin lanzar miradas hostiles. Esa noche me senté sola frente a la chimenea. Sentía el desgaste, no solo el físico, el emocional, el ancestral. Como si en cada paso de esta lucha cargara también con las batallas no peleadas por mis antepasados. Pero justo cuando el fuego comenzaba a consumirse, escuché pasos. Era Tomás. Entró sin decir palabra. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mirando la foto de papá sobre la repisa. ¿Sabes qué me dijo una vez?, preguntó sin mirarme. Que el que no conoce la tierra que pisa nunca sabrá quién es.
No respondí. Vi los papeles, las denuncias, las mentiras de Julieta. Y renuncié a todo, a la demanda, a los negocios con ella, a la idea de que se puede construir una vida sobre la ruina de otra. Entonces me miró. Perdón, mamá. No dije nada. Me acerqué, lo abracé y por primera vez en mucho tiempo lloramos juntos. Porque a veces la victoria no está en lo que se gana, sino en lo que se salva. La paz regresó, pero no como una brisa ligera, sino como una pausa tras la tormenta. Había heridas, silencios incómodos, cicatrices apenas cerradas, pero también había una sensación de renacimiento, de que algo, pese al conflicto, había sido rescatado. Tomás volvió a visitar la hacienda, esta vez sin Julieta. Sus pasos eran más lentos, sus palabras más medidas. Pasábamos horas sin hablar, caminando entre naranjos, arreglando herramientas viejas, reconstruyendo un vínculo que parecía roto. Me sorprendió su paciencia, no con la tierra, eso era herencia, sino con él mismo. Ya no se mostraba como el joven apresurado por llegar, sino como alguien que aceptaba el valor del proceso. Quiero entender esto de verdad, mamá, me dijo un día. No solo protegerlo, quiero merecerlo. No respondí con palabras, solo le entregué un cuaderno, el diario de mi padre. Nunca lo había mostrado a nadie. Cada página era un pedazo de historia familiar, escrita con esa letra firme que solo los hombres silenciosos sabían tener. Pasó días leyéndolo, a veces reía, a veces lloraba, otras simplemente se quedaba mirando al horizonte, como si buscara al autor entre los surcos de la tierra. Una mañana lo encontré hablando con don Ramiro, con respeto, sin jerarquías. Le pedía que le enseñara a podar, a leer las señales del clima, a distinguir entre una planta enferma y una dormida. No quiero ser el hijo del dueño, le dijo. Quiero ser parte del campo. Y supe entonces que el cambio era real, pero aún faltaba enfrentar el último escollo. Julieta. No habíamos sabido nada de ella desde su abrupta salida de la hacienda. Pero el silencio de Julieta era más temible que su presencia. Yo conocía ese tipo de carácter. No olvida, no perdona, no se detiene. Y tenía razón. Un día recibimos una notificación judicial. Julieta había iniciado una demanda por compensación emocional y patrimonial, alegando que había invertido años de apoyo y planificación junto a su esposo con la expectativa legítima de ser copropietaria de la hacienda. El documento era extenso. En él se incluían registros de correos, mensajes privados, incluso fotografías de eventos organizados en Los Cedros, donde ella figuraba como anfitriona. Era un golpe bajo, pero calculado. Tomás, al leer la demanda, palideció. No puedo creer que haya llegado a esto. No te culpes, le dije. Esto ya no es tu batalla, es mía. Pero Marta pensaba diferente. Es de todos, corrigió, porque no solo se trata de proteger la propiedad, sino de defender la verdad. Y esta mujer está usando la manipulación emocional como estrategia jurídica. Eso es peligroso. Activamos a nuestros abogados. La defensa se basaría en demostrar que Julieta nunca tuvo derechos patrimoniales sobre la hacienda, que su presencia no implicaba implicación legal y que las decisiones tomadas por mi padre estaban protegidas por la ley. Mientras tanto, Tomás tuvo que testificar. Fue el momento más doloroso de todo el proceso. Ver a mi hijo sentado frente a un juez respondiendo preguntas sobre su matrimonio fallido, sus intenciones, sus errores, me rompía el alma. ¿Usted sabía que su madre había heredado la finca?, le preguntaron. Sí, respondió con voz firme. ¿Y su esposa? Nunca se lo dije, porque sabía lo que significaría para ella. Hubo un silencio en la sala. Entonces, ¿usted reconoce que ocultó información relevante a su pareja?,
Sí, pero no por malicia, por miedo, porque no quería que ella destruyera lo único que me conectaba con mi madre. Fue entonces cuando entendí que no solo estábamos defendiendo tierras, estábamos defendiendo el derecho de reconstruir. El juicio fue breve, pero intenso. Julieta asistió impecablemente vestida, con un séquito de abogados y una actitud de mártir moderna. Su declaración fue una mezcla de verdades a medias y relatos cuidadosamente dramatizados. Yo lo di todo por esa familia, dijo con voz quebrada. Renuncié a mi carrera, a mis amistades, a mis sueños. Aposté todo por ese proyecto y me lo arrebataron sin explicación. El fiscal intentó mostrarle documentos legales, pero ella siempre respondía con emoción, con gestos amplios, con pausas calculadas. Yo no la reconocía. O tal vez, por primera vez, la veía realmente. Pero el juez sí reconoció algo importante, la ausencia de pruebas contundentes, porque, pese a toda su teatralidad, Julieta no pudo demostrar inversiones económicas ni decisiones administrativas que la vincularan con la hacienda. Todo lo que había hecho, fiestas, reformas menores, redes sociales, había sido como esposa, no como socia. Y el veredicto fue claro, su demanda era improcedente. Ganamos, pero no celebramos. Esa noche nos reunimos en la sala principal de Los Cedros. Lucía llevó vino, Marta revisó los últimos detalles del expediente cerrado y Tomás se quedó mirando el fuego. ¿Y ahora qué?, preguntó sin levantar la vista. Ahora volvemos a sembrar, dije. No hablaba solo de semillas, hablaba de relaciones, de respeto, de valores enterrados bajo años de resentimiento. Y sembramos, de verdad, reactivamos los cultivos tradicionales, abrimos la hacienda a talleres de agricultura regenerativa, establecimos convenios con universidades locales para formar a jóvenes campesinos. Tomás se instaló por temporadas, no como heredero, sino como aprendiz, y un día incluso trajo a su hija, mi nieta, para que conociera el lugar donde su historia había comenzado. ¿Sabes quién soy?, le pregunté arrodillada frente a ella. La jefa del campo, respondió riendo, y lo supe entonces. La hacienda no estaba salvada solo por abogados o testamentos. Estaba viva, de nuevo. La calma que siguió fue distinta a cualquier otra. No era la tranquilidad forzada tras un conflicto, sino esa paz serena que se instala cuando todo ha sido dicho, llorado, enfrentado. Los Cedros volvió a respirar por sí sola. Ya no era el campo de batalla de ambiciones cruzadas, sino el corazón de una familia que, aunque herida, se negaba a romperse. Tomás se volvió un rostro conocido entre los trabajadores, no por su apellido, sino por su constancia. Se levantaba temprano, compartía el almuerzo, aprendía a escuchar la tierra. Ya no hablaba como empresario, sino como campesino en formación. Y yo lo miraba desde la distancia, con esa mezcla de orgullo y temor que solo las madres conocen. Marta y Lucía visitaban con frecuencia. Ayudaban a documentar todo, desde la historia de la hacienda hasta los nuevos proyectos. Creamos un archivo digital, un blog, incluso comenzamos una serie de charlas abiertas para compartir conocimientos de agricultura, historia y liderazgo comunitario. La hacienda se volvió un lugar de encuentro, de formación, de memoria activa. Un día recibí una carta, sin remitente. Al abrirla, reconocí la caligrafía al instante. Era de Julieta. Solo decía, ahora entiendo, perdí mucho, pero tal vez no lo que pensaba. Gracias por cuidar lo que yo nunca supe valorar. No lloré, no respondí. Solo guardé la carta en el diario de mi padre. Era, a su manera, una semilla más. La última escena de esa etapa llegó una tarde de noviembre. Reunimos a todos en el patio central. Trabajadores,
vecinos, familiares. Celebrábamos el aniversario de la fundación de Los Cedros y mientras cortábamos el pastel, mi nieta, de apenas 6 años, se subió a una banca y gritó: «Esta casa es de mi abuela y de todos nosotros». Todos aplaudieron y yo supe, sin sombra de duda, que había valido la pena. El regreso a la rutina trajo consigo una nueva normalidad, pero en el campo normal nunca es sinónimo de quietud. Cada día tenía su ritmo propio: vacas que parían en la madrugada, lluvias que arrastraban caminos, máquinas que se detenían sin previo aviso, vecinos que pedían ayuda para reparar techos o cercas. Y yo, como antes, era el centro invisible de ese pequeño universo. Pero algo había cambiado en mí. Después de tanto defender la hacienda, entendí que no podía quedarme solo en la defensa. Había que avanzar, transformar. Preparar el lugar no solo para sobrevivir, sino para evolucionar. Comencé un plan ambicioso: diversificar los cultivos, integrar tecnología, hacer más sostenible cada proceso. No quería una finca del pasado, quería una que hablara con el futuro. Tomás fue mi primer aliado. ¿Te parece que cambiemos la forma en que hacemos las cosas?, le pregunté una mañana mientras mirábamos el campo desde el mirador. ¿Qué tienes en mente? Quiero abrir la hacienda a nuevas ideas, integrar a jóvenes, convocar a expertos, no solo conservar, también innovar. Él sonrió. ¿Te diste cuenta de que eso fue lo que Julieta quiso hacer? Sí, respondí, pero con fines distintos. Ella quería dominar, yo quiero compartir. Y ese fue el inicio de la transformación. Creamos un programa de residencias rurales para estudiantes de agronomía, arquitectura sustentable y sociología. Queríamos que la hacienda fuera un laboratorio vivo, no solo para producir alimentos, sino para experimentar con formas más humanas de convivir con la tierra. Los primeros en llegar fueron 3 jóvenes: Sofía, especialista en permacultura; Miguel, apasionado por energía solar; y Valeria, una socióloga que había trabajado en proyectos comunitarios en Chiapas. Al principio, los trabajadores de la hacienda los miraban con recelo. No entendían sus ideas ni sus modales. ¿Qué hacen esos chavos mirando plantas con tablets?, preguntó don Ramiro frunciendo el ceño. Están midiendo humedad, temperatura, condiciones del suelo, le expliqué. Antes bastaba con tocar la tierra y olerla. Y eso sigue siendo válido, pero ahora tenemos más herramientas. Con el tiempo, el respeto mutuo creció. Sofía se pasaba las tardes escuchando a las mujeres mayores sobre las hierbas medicinales. Miguel instaló paneles solares en la casa del capataz. Valeria organizó un taller de memoria oral, donde los más ancianos contaban historias que nunca antes habían sido grabadas. Tomás observaba todo con una mezcla de orgullo y desconcierto, pero también se le notaba una nueva energía. Ya no era el hijo de la heredera, era parte de algo más grande. Una tarde, mientras preparábamos una comida comunitaria con los jóvenes y los trabajadores, lo escuché decir: Los Cedros ya no es solo una finca, es una escuela, una historia, una promesa. Y entendí que, sin decirlo, también era su forma de pedir perdón. La hacienda comenzó a tener vida propia. Se organizaban jornadas de reforestación, ferias de intercambio de semillas, charlas sobre salud mental y ruralidad. Cada sábado, las familias del pueblo venían a ver películas bajo los árboles o escuchar música tradicional. El campo, que antes parecía lejano e inaccesible, se volvía un punto de encuentro. Yo observaba todo con una mezcla de asombro y vértigo. Era hermoso, pero también exigía nuevas habilidades, nuevas decisiones, nuevos desafíos, y entonces llegaron las cámaras. Un documentalista, amigo de uno de los jóvenes,
Quiso contar la historia de los cedros, de cómo una finca tradicional se había convertido en un modelo de innovación comunitaria. Al principio dudé, no por vanidad, sino por miedo a perder la intimidad, pero accedí con una sola condición: nada de héroes, solo verdad. El equipo de grabación se instaló por semanas, entrevistaron a todos, desde los trabajadores hasta Marta, Lucía y, por supuesto, a Tomás. Yo fui la última en sentarme frente a la cámara. ¿Qué significa para usted esta tierra?, me preguntaron. Todo, pero no por lo que vale, sino por lo que representa. ¿Y qué representa? Resistencia, memoria y, sobre todo, oportunidad de sanar, de empezar otra vez. Cuando terminó la grabación, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra, pero justo cuando todo parecía fluir, un mensaje rompió la armonía. Era del banco, un intento de acceso a una cuenta antigua vinculada a la hacienda. Alguien había tratado de mover fondos sin autorización. ¿Quién? La pregunta quedó flotando. Actuamos rápido. Marta revisó los movimientos bancarios, activó el protocolo de seguridad y solicitó rastreo. En menos de 24 horas supimos la verdad. El intento de acceso había sido hecho desde una computadora registrada en una firma de consultoría en Monterrey, donde, según nuestras sospechas, trabajaba ahora Julieta. La traición tenía otra forma. Ya no era directa, legal, pública, era sigilosa, financiera. Intentaba recuperar el control desde las sombras. Llamé a Tomás, le conté todo. ¿Tú crees que ella...? Dudó. No tengo pruebas para acusarla, pero sí razones para protegernos. ¿Qué quieres hacer? Blindar la hacienda, crear una estructura que no dependa de mí, que no pueda ser tomada ni siquiera cuando yo ya no esté. Así nació la idea de la Fundación Los Cedros. Reunimos abogados, notarios y asesores comunitarios. Registramos la hacienda como patrimonio de una fundación con fines educativos, ambientales y sociales. La tierra ya no sería propiedad personal, sería de todos, de la comunidad que la trabaja, la cuida y la transforma. Lucía lloró al firmar el acta. Papá estaría orgulloso, dijo. Marta asintió, seria pero emocionada. Y también, tranquilo, Tomás no firmó como heredero, firmó como miembro fundador, y en ese gesto entendí que la verdadera herencia no era la tierra, sino la voluntad de hacer algo más grande que uno mismo. Esa noche celebramos con una fogata. Comimos tamales, tocamos música, bailamos bajo las estrellas, no por nostalgia, sino por gratitud. Y mientras abrazaba a mi nieta dormida sobre mi regazo, supe que Los Cedros, por fin, tenía un futuro en paz. El primer año de la fundación fue intenso, no solo por la carga administrativa o los nuevos proyectos, sino por el simbolismo que todo representaba. Cada reunión de comité, cada firma de acuerdo, cada actividad comunitaria era también una reafirmación. Esto es de todos. Tomás asumió un rol clave en la coordinación operativa, ya no como hijo de la fundadora, sino como profesional comprometido. Marta y Lucía se mantuvieron como asesoras y yo aprendí a soltar. Soltar el control, el miedo, la necesidad de estar en todo, pero no fue fácil. Una noche, durante una tormenta fuerte, el tejado del antiguo almacén colapsó. Por suerte, no hubo heridos, pero los daños fueron considerables. Al día siguiente convoqué a reunión urgente del comité. Proponía restaurar el edificio con un fondo de emergencia. ¿Y si construimos algo nuevo?, propuso Valeria, una de las jóvenes residentes. Un espacio multipropósito, moderno, con energía limpia, materiales ecológicos. La mayoría apoyó la idea. Yo me quedé en silencio. No era resistencia al cambio, era duelo. Ese almacén había sido construido por mi abuelo. Allí aprendí a andar en bicicleta,
Allí guardamos el cuerpo de papá antes del funeral. Entiendo que hay historia, dijo Valeria con respeto, pero quizás es momento de convertirla en algo vivo. Respiré hondo, miré a Tomás. Él me sostuvo la mirada y asintió. Hagámoslo, dije, y ese fue el inicio de una transformación más profunda de la que imaginábamos. El diseño del nuevo espacio fue colectivo. Se organizaron talleres con arquitectos, vecinos, estudiantes y hasta niños. Todos opinaban, todos dibujaban, todos soñaban. Se decidió que el edificio llevaría el nombre de mi padre. Centro Comunitario Don Ernesto. Sería biblioteca, aula, galería, cine y sala de reuniones. Un punto de encuentro para el saber rural y urbano. Mientras tanto, yo comencé a escribir, no por nostalgia, sino por necesidad. Quería dejar un testimonio, no solo de lo vivido, sino de lo sentido, las victorias, las pérdidas, las dudas. Todo. Lucía me convenció de publicar fragmentos en el blog de la Fundación. El impacto fue inmediato. Llegaron mensajes de mujeres rurales de todo el país. Decían sentirse representadas, inspiradas, acompañadas. «Has construido algo más que una finca», me dijo Lucía una tarde. «Has creado una voz». Pero también llegaron críticas. Un medio local publicó una columna sarcástica. La matriarca de los cedros ahora escribe como si fuera una santa del campo. Qué ironía que justo cuando empieza a escribir, empieza a reescribir la historia. No me afectó, porque entendí que cuando una mujer habla con fuerza, siempre habrá quien intente callarla. Pero el momento más inesperado llegó una mañana. Recibí una carta, sin firma. Solo decía: «Sé que te fallé, pero tu fuerza me enseñó más de lo que merezco. Gracias por no rendirte». El sobre no tenía remitente, pero reconocí el papel, el trazo, el perfume leve. Era de Julieta. Y por primera vez no sentí rabia, sentí paz. La construcción del centro avanzó con ritmo firme. Cada piedra colocada parecía sellar una etapa de nuestra historia. El día que colocaron la placa con el nombre de Don Ernesto, Tomás me abrazó y susurró: «Ahora sí, abuelo está en todas partes». Ese día fue más que una inauguración, fue un rito, un cierre y un comienzo. A partir de entonces, el centro se convirtió en el corazón de la hacienda. Se dictaban clases de lectura para adultos mayores, talleres de apicultura, círculos de mujeres, funciones de cine para los niños del pueblo. La energía solar alimentaba las luces, las paredes, hechas con adobe moderno, respiraban historia y modernidad. Pero no todo era perfecto. Comenzaron a llegar propuestas de instituciones grandes, universidades extranjeras, fundaciones internacionales e incluso un par de embajadas. Querían financiar proyectos, algunos con buenas intenciones, otros no tanto. «Ofrecen una gran cantidad», me dijo Marta una noche, «pero quieren poner su marca en todo». ¿Y la comunidad? Ellos no están en los papeles, solo tú puedes decidir. Me tomé unos días, recordé una frase de mi padre, anotada en su diario. «Lo que se hace con la tierra debe ser tan limpio como la tierra misma». Decidí rechazar las propuestas que condicionaban. Aceptamos solo a quienes venían a sumar sin exigir protagonismo. La decisión no fue bien vista por todos. Algunos jóvenes pensaban que era una oportunidad desperdiciada, pero preferí perder recursos a perder el alma de los cedros, y eso, al final, fue lo que más fortaleció nuestras raíces. El segundo aniversario de la fundación fue distinto a cualquier celebración anterior. No hubo discursos grandilocuentes, ni visitas de políticos, solo gente, nuestra gente. Sentados en círculo bajo los árboles, compartiendo pan, café y canciones. La nieta de don Ramiro leyó un poema, Tomás cantó con un grupo de jóvenes, Lucía proyectó fotos antiguas en una pared blanca.
Y yo, por primera vez, no sentí la necesidad de coordinar nada, solo observaba y agradecía. Más tarde, en la soledad de mi habitación, volví a leer la carta de Julieta. Pensé en ella, en sus sombras, en sus heridas. No intenté juzgarla ni justificarla, solo acepté su presencia como parte inevitable de la historia, como el viento que a veces azota, pero también limpia. Esa noche escribí en mi diario: Los Cedros ya no es mío, y eso es lo más hermoso, porque ahora es de todos, y sigue creciendo. Y entendí algo más profundo, que la verdadera herencia no se mide en hectáreas, ni en testamentos, ni en saldos bancarios, se mide en confianza sembrada, en respeto cultivado, en amor que no exige, solo permanece. Una mañana de septiembre recibí una invitación inesperada. El Ministerio de Cultura quería rendirme homenaje por mi labor en defensa del patrimonio rural y la transformación comunitaria a través de la memoria y la tierra. Yo, que nunca busqué reconocimientos, dudé, pero Marta fue clara. No es solo por ti, es por todas las mujeres como tú que nunca tuvieron micrófono. El evento sería en la capital, un escenario formal, flores, prensa. Me intimidaba. No por timidez, sino porque el campo no necesita reflectores, necesita lluvia, tiempo y manos que trabajen. Pero acepté. Y viajamos. Tomás manejó, Lucía preparó mi discurso, Marta ajustó todos los detalles logísticos, y yo, como buena madre rural, me aseguré de llevar dulces de guayaba para el camino. La ceremonia fue emotiva. Otros líderes comunitarios, artistas rurales, campesinas, poetas, todos compartían sus luchas y logros. Cuando me llamaron al escenario, sentí un nudo en la garganta, no por nervios, sino por memoria. Acepto este reconocimiento, dije, en nombre de mi padre, que me enseñó que sembrar no es solo poner semillas, sino confiar, de mi hijo, que me enseñó que incluso las heridas pueden florecer, y de todas las mujeres que sostienen la tierra con sus manos invisibles. Gracias por vernos, por oírnos, por creer que nuestra historia también merece ser contada. El aplauso fue largo, pero lo más emocionante ocurrió después. Una joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Mi abuela leyó su historia y decidió no vender su parcela. Dice que si usted pudo resistir, ella también. Y ahí entendí, la semilla había cruzado fronteras. De regreso en la hacienda, el ambiente era de celebración. No porque yo hubiera sido premiada, sino porque todos sentían que su historia también había sido reconocida. Esa era la magia de Los Cedros. Cada logro individual era colectivo, pero entre la alegría surgió una inquietud. Uno de los jóvenes voluntarios, Luis, detectó irregularidades en los registros de agua. Según las mediciones, alguien estaba extrayendo más de lo permitido del Pozo Sur. Revisamos los sensores, analizamos las gráficas. Todo indicaba que había una conexión clandestina. La palabra robo no se dijo en voz alta, pero estaba en el aire. Reunimos al equipo de mantenimiento. Durante 2 días inspeccionaron la red subterránea. Finalmente, dieron con la tubería ilegal. Estaba camuflada entre raíces viejas y conducía hacia el límite de la propiedad. La sorpresa fue descubrir que desembocaba en un terreno vecino, propiedad de una empresa inmobiliaria nueva. El enojo fue general. Tomás propuso demandar. Marta coincidía, pero yo pedí calma. Primero, entendamos quién está detrás. Investigamos. La empresa estaba registrada a nombre de un consorcio de Monterrey. Uno de los apoderados legales tenía un apellido conocido Rivas. Julieta. No directamente, pero sí vinculada. Todo apuntaba a que tras la derrota judicial había optado por caminos más discretos, más técnicos, más corporativos.
pero igual de peligrosos. Nos reunimos en consejo extraordinario y decidimos actuar. Presentamos una denuncia ambiental, reforzamos la seguridad del pozo, notificamos a la comunidad. Pero lo más importante, redoblamos la vigilancia cívica. Porque entendimos que proteger la tierra no solo era cuestión de herencia, era una lucha constante contra quienes creen que todo puede comprarse. Los días siguientes fueron tensos. Aunque legalmente estábamos protegidos, sabíamos que el verdadero poder de esos consorcios no estaba solo en los documentos, sino en su capacidad de desgaste, comprar voluntades, infiltrar rumores, debilitar confianzas. Uno de nuestros trabajadores, Pedro, recibió una oferta para entregar planos internos de la red hídrica de la hacienda. Él lo confesó con vergüenza. Me ofrecieron dinero, mucho, pero no pude. Esto es más que un trabajo. Lo abrazamos y le agradecimos, porque esa lealtad era más valiosa que cualquier donación extranjera. Reforzamos todo, cerramientos, sensores, vigilancia comunitaria, pero también decidimos hacer algo más audaz, abrir la información. Publicamos en la página web de la Fundación todos los mapas, datos de consumo de agua, decisiones administrativas, transparencia radical. Si iban a atacarnos, que fuera a la luz del día, y funcionó. El consorcio retiró maquinaria de los límites, suspendieron las gestiones municipales que habían iniciado, y lo más simbólico, la tubería ilegal fue sellada por obreros del propio pueblo en una jornada comunitaria. Ese día, Tomás habló frente a todos. Nos quisieron dividir, pero no contaban con que aquí la tierra no tiene dueño único, tiene raíces compartidas. Las palabras no eran su fuerte, pero ese día todos lo aplaudieron de pie. Por la noche Marta me trajo una carta oficial. La Fundación Los Cedros había sido seleccionada para representar a México en un encuentro internacional de comunidades resilientes. Lloré, no por orgullo, sino porque entendí que la historia que empezó con un testamento secreto ahora inspiraba a otras tierras lejanas. El viaje a ese encuentro internacional fue distinto a todo lo vivido. Representar a México, a Los Cedros, a una comunidad que había aprendido a resistir sin perder su alma, era una responsabilidad enorme. Viajamos con Marta, Tomás y 2 jóvenes del equipo técnico. Era la primera vez que algunos de ellos subían a un avión. La conferencia se llevó a cabo en un pequeño país europeo rodeado de montañas y viñedos. Ahí, comunidades de todo el mundo compartían sus historias, desde aldeas africanas que recuperaban cultivos tradicionales hasta cooperativas asiáticas que habían reinventado sus sistemas de propiedad. Cuando nos tocó hablar, Tomás pidió abrir con un video que mostraba imágenes de Los Cedros, su gente, sus árboles, sus celebraciones. Luego yo tomé la palabra. Venimos de un lugar donde la tierra no se hereda solo en papeles, dije. Se hereda en la forma de mirar el amanecer, en cómo se comparte el maíz, en cómo se escucha a los mayores. Nuestra historia no es de riqueza, sino de resistencia. Y lo que hemos aprendido es simple. Cuando la tierra se comparte con respeto, nadie se siente dueño, pero todos se sienten responsables. El silencio posterior fue profundo, luego los aplausos y después las conversaciones. Muchos se acercaron, algunos querían visitar la hacienda, otros simplemente compartir su gratitud. Una mujer de Marruecos me dijo, yo también heredé una finca, pero nunca me atreví a hacer la mía. Usted me ha dado valor y supe, una vez más, que el eco de nuestras decisiones va más allá del mapa. Regresamos con nuevas ideas, alianzas, amistades, pero sobre todo, con la certeza de que Los Cedros no era solo un lugar, era un ejemplo.
una voz, un corazón latiendo en nombre de muchos. Habían pasado casi 10 años desde que papá me dejó los cedros, 10 años de transformaciones, dolores, triunfos y cicatrices. El campo seguía allí con su ritmo propio, pero algo en mí comenzaba a cambiar, no por cansancio, sino por madurez. Una tarde, mientras caminaba entre los naranjales, sentí algo que no había sentido nunca. Desapego, no tristeza, no abandono, solo una intuición profunda de que era momento de dar un paso al costado. No retirarme, no irme, solo dejar de ser el eje para convertirme en guía silenciosa. Lo hablé con Marta. ¿Quieres irte? Number, pero quiero que el corazón de la hacienda ya no dependa de mí. ¿Tomás? Sí, y no solo él. Quiero que sea decisión colectiva, que todos digan sí. Convocamos una asamblea. Expuse mi idea. Silencio. Luego, Lucía tomó la palabra. Si algo nos enseñaste es que las raíces fuertes no tienen miedo al viento. Es hora. Tomás no dijo nada, solo vino, me tomó la mano y asintió. Y así comenzó la transición. La transición fue lenta, respetuosa, profundamente emocional. No hubo anuncios, ni placas, ni ceremonias, solo ajustes cotidianos. Tomás asumiendo decisiones, Marta reestructurando el equipo, Lucía organizando nuevos procesos de mentoría. Yo me dediqué a caminar, a observar los detalles que antes no veía por estar siempre al frente. La forma en que los niños se apropiaban de la biblioteca, cómo los árboles viejos florecían con más fuerza, cómo las mujeres del pueblo se reunían sin esperar permiso para organizar. Un día, mientras pasaba por el centro comunitario, escuché una charla sobre liderazgo rural. La daba una joven que no conocía. Hablaba con claridad, con fuerza, con ternura, y en sus palabras me reconocí. No porque me imitara, sino porque había hecho suya la historia, y supe entonces que había llegado. La hacienda ya no era mi voz, era un coro, pero no todo era calma. La salud de don Ramiro, el viejo capataz, comenzó a deteriorarse. Estaba en cama, débil pero lúcido. Fui a visitarlo. ¿Te acuerdas cuando te caíste del caballo por no escucharme? Bromeó. Y tú gritaste más que el caballo. Reímos, pero luego me tomó la mano. Prométeme algo. Lo que quieras. No dejes que conviertan este lugar en un museo. ¿Cómo? Que siga vivo, que cambie, que se equivoque, que ame, pero que nunca se quede quieto. Lo prometí, y lloré. El otoño llegó con un brillo distinto. Las hojas caían como si fueran cartas antiguas, y cada rincón de los cedros parecía contar algo nuevo. Los jóvenes residentes habían iniciado un proyecto de archivo sonoro. Grababan relatos de los más viejos, canciones olvidadas, sonidos del campo que ya no se escuchaban en las ciudades. Un día me pidieron grabar mi voz. No para homenajes, aclararon, para el archivo. Me senté frente al micrófono. ¿Qué quieren que diga? Lo que quiera, lo que sienta. Y comencé. Mi padre me dejó esta tierra, pero lo que realmente me dejó fue una pregunta. ¿Cómo se hereda algo sin convertirlo en jaula? He aprendido que heredar no es recibir, es reconstruir, es escuchar el pasado sin obedecerlo ciegamente, es cuidar sin poseer. Y hoy, después de tantos años, sé que la tierra más fértil que tengo es la que creció dentro de mí. Cuando terminé, nadie habló, pero vi lágrimas. Lucía, emocionada, me abrazó. Tu historia ya es muchas historias. Esa noche en la reunión del consejo propuse algo más. Quiero que la fundación se abra a mujeres mayores de otras regiones, que vengan, vivan aquí, compartan lo que saben, sin importar si saben leer o no. Ellas son las bibliotecas que estamos perdiendo. Aprobado por unanimidad. Y así nació el programa Raíces Vivas, un puente entre generaciones, un hogar para saberes no escritos. Las primeras en llegar fueron 3 mujeres, Dolores,
una curandera de Oaxaca, Inés, una partera de Veracruz, y Rosa, una tejedora de Guerrero. Ninguna había salido nunca de su comunidad, ninguna había usado celular, pero en su forma de hablar, de mirar, de reír, había siglos de sabiduría. Las alojamos en una de las casas del valle. Ellas mismas la renombraron la Casa de las Abuelas. Pronto, niños, jóvenes, incluso expertos, hacían fila para aprender de ellas. No con cuadernos, con el corazón abierto. Dolores enseñaba cómo escuchar a las plantas. Inés contaba partos que eran rituales de vida. Rosa tejía historias en cada hilo, mientras hablaba de duelos, de amores, de resistencias silenciosas. Una mañana, durante un círculo de mujeres, Rosa me miró y dijo: «Tú sembraste este campo, pero nosotras lo vamos a llenar de cantos». Y sentí que algo en mí florecía por última vez, no como un brote nuevo, sino como un árbol que por fin se suelta del tiempo. Tomás vino esa tarde con su hija. Me encontraron sentada bajo el jacarandá. «¿Estás bien, mamá?» «Estoy lista». «¿Para qué?» «Para solo mirar y confiar». Mi nieta me abrazó. «Hoy no mandas, hoy escucho». Y así, bajo un cielo limpio, supe que la historia continuaría, sin necesidad de testamentos, solo con raíces, memoria y amor. La paz que vivíamos no era estática, era como el cauce de un río, suave en la superficie, pero siempre en movimiento. La hacienda había crecido en formas que ni mi padre hubiera imaginado. Pero justo cuando todo parecía fluir con armonía, llegó la tormenta. Y no fue climática, fue humana. Un grupo político local propuso una reforma que afectaba directamente a las propiedades comunales. Bajo el argumento de eficiencia económica, buscaban reducir la protección legal de fundaciones rurales. El objetivo era claro: abrir la puerta a inversiones privadas que pudieran absorber esos terrenos. Los Cedros no estaba exento. Aunque teníamos respaldo legal sólido, la propuesta generó miedo, y el miedo, en las comunidades, se expande como plaga. ¿Y si pierden la hacienda?, preguntaban los más viejos. ¿Van a venderla?, susurraban los más jóvenes. Era momento de actuar. Convocamos una asamblea abierta. Vinieron de todas partes, pueblos vecinos, universidades, colectivos rurales, hasta periodistas. Tomás abrió la sesión. No venimos a defender una finca, venimos a proteger un modelo de vida. Lucía explicó los impactos de la reforma. Marta propuso una red de resistencia legal y yo simplemente conté nuestra historia, pero no como un lamento, sino como un manifiesto. Esta tierra no tiene precio, tiene historia y no la vamos a ceder. La respuesta fue inmediata. Campañas digitales, marchas rurales, cartas abiertas. La Fundación Los Cedros se convirtió en símbolo de una resistencia más amplia, la de miles de comunidades que se negaban a ser borradas del mapa por decretos disfrazados de progreso. Los medios nacionales comenzaron a cubrir la historia. Algunas figuras públicas se solidarizaron, pero también llegaron amenazas. Un día, al abrir el correo electrónico institucional, Marta encontró un mensaje anónimo. «Dejen de jugar a salvar el campo, pronto volverá a ser nuestro». No nos intimidó, pero tomamos precauciones. «Si antes defendimos con testamentos», dije, «ahora lo haremos con alianzas. Reforzamos la estructura jurídica, articulamos con otras fundaciones, internacionalizamos la causa». Y entonces, algo inesperado sucedió. Una diputada joven, proveniente de una familia campesina, pidió visitar Los Cedros. Recorrimos juntos los cultivos, el centro comunitario, los paneles solares, los murales pintados por niños. Al final, nos sentamos bajo el viejo nogal. ¿Cómo logran que esto funcione? Porque nadie se cree dueño absoluto.
¿Y qué necesitan de mí? Que no nos silencien con leyes. Días después, la diputada subió a tribuna con una copia del libro que habíamos publicado con nuestras memorias. Lo levantó frente a todos. Aquí hay más futuro que en 100 discursos. El proyecto de reforma fue suspendido temporalmente, pero sabíamos que la batalla apenas comenzaba. A raíz del impacto nacional, llegaron invitaciones para hablar en universidades, foros internacionales, incluso ante organismos de derechos humanos. Pero más importante que eso, comenzaron a llegar cartas de mujeres, de abuelos, de niños, de campesinos que decían: si ustedes pudieron, yo también puedo. Entre esas cartas llegó una que me estremeció. Era de Julieta. No te pido perdón, solo que me leas. He visto todo desde lejos. Me equivoqué. Y aunque ya no pertenezco a ese lugar, quiero que sepas que aprendí. No del castigo, sino de tu fuerza. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque entendí que el silencio también puede ser respuesta, y porque sabía que, en el fondo, esa carta no era solo para mí, era para ella misma, para cerrarse una herida. Mientras tanto, en la hacienda se gestaba algo nuevo. Los jóvenes de la fundación propusieron crear una escuela de tierra, un espacio formal, donde se enseñara agricultura regenerativa, liderazgo comunitario, historia oral y ecología profunda. Pero no desde los libros, sino desde la práctica viva. Tomás fue el primero en decir sí. Este es el legado real. La escuela comenzó como una carpa con pizarras. Hoy ya tenía su primer edificio. Un aula construida con adobe, techo verde y bancos hechos por los propios estudiantes. Cuando escuché la primera clase desde fuera, una niña explicando cómo escuchar el viento para sembrar, supe que estábamos sembrando otra generación. El año cerraba con lluvias, buen presagio para el campo, malas noticias para quienes siempre soñaron con secarlo. La escuela de tierra fue inaugurada oficialmente con una ceremonia sencilla, sin políticos, solo la comunidad, los estudiantes y un árbol plantado en el centro del patio. El árbol fue un mezquite. Duro, fuerte, paciente, dijo la niña que lo plantó, como esta historia. Yo observaba desde una banca de piedra. Ya no me pedían que hablara, pero de vez en cuando los más chicos se acercaban a preguntar cosas curiosas. ¿Es verdad que tú peleaste con abogados? ¿Qué significa herencia? ¿Tú también lloras? Y yo respondía lo que podía, lo que no, lo escribía. Una noche, mientras preparaban una velada con faroles, Lucía se acercó con un cuaderno. ¿Qué es esto? ¿Tus textos? ¿Tus cartas? Tus discursos, tus recuerdos, todo. Era un libro artesanal, encuadernado con hilos teñidos con corteza de ceiba. En la portada solo decía, Raíz. Lo vamos a publicar, dijo Tomás, pero no para vender, para compartir. Lloré, no de nostalgia, sino de sentido, porque al final entendí que nunca se trató de una hacienda, ni de un testamento, ni siquiera de un legado. Se trató de crear algo que pudiera sobrevivirnos con dignidad y ahora, por fin, podía descansar. La mañana del aniversario número 11 de la fundación amaneció con neblina. La casa principal de Los Cedros olía a café, pan de maíz y tierra mojada. Tomás bajó con su hija pequeña, quien corrió a abrazarme sin decir palabra. Ese abrazo contenía todo: tiempo, legado, futuro. El patio estaba decorado con papel picado hecho por los niños. Una cartelera en la entrada decía, «Aquí se aprende viviendo». Esa frase la había dicho Inés, la partera veracruzana, en uno de sus talleres. Ahora era lema, himno, promesa. Durante el día hubo exposiciones, obras de teatro, música, siembras colectivas. Las mujeres mayores enseñaban a teñir telas con barro. Los jóvenes presentaban proyectos tecnológicos con energía solar.
Y entre tanta actividad, alguien me llevó a una esquina tranquila del jardín. «Queremos mostrarte algo», dijo Lucía. Era una escultura, un árbol en espiral, hecho con herramientas antiguas, libros usados, raíces secas y fragmentos de cerámica. En su base, una placa. A quien supo sembrar futuro sin dejar de honrar el pasado. No decía mi nombre, y por eso era perfecto. La emoción no me permitía hablar. Me senté frente a la escultura y dejé que el viento me contara lo que el corazón ya sabía. Había llegado el momento de soltar del todo. No irme, pero sí dar un paso hacia la invisibilidad activa, como las raíces, fundamentales pero ocultas. Esa noche, durante la fogata, los jóvenes leyeron fragmentos del libro Raíz. Cada uno había elegido un pasaje. Algunos lloraban, otros reían, pero todos compartían una certeza. Estaban continuando algo que ya les pertenecía. Tomás pidió silencio. «Mamá quiere decir unas palabras», dijo, aunque yo no lo había pedido. Me levanté, caminé lento hacia el círculo de luz. Observé los rostros, nuevos, viejos, amados, difíciles, todos parte del mismo tejido. «Gracias por escucharme durante tantos años», dije. «Pero lo que más agradezco es que hayan decidido hablar con su propia voz. Hoy no vengo a dar consejos, vengo a hacer una última confesión, todos atentos. El día que heredé los cedros, sentí miedo, porque no sabía si podría estar a la altura de la historia de mi padre. Hoy entiendo que nadie debe estar a la altura de otro, solo hay que estar a la altura del momento, y este momento es suyo. Aplausos, llantos, abrazos, y en medio de la emoción me entregaron una pequeña caja de madera, dentro una llave antigua. ¿Y esto? La cerradura del viejo granero», dijo Marta. «Ya no existe, pero queríamos que te llevaras algo simbólico. La llave pesaba poco, pero guardaba toda una vida». Al día siguiente me desperté antes del amanecer. Salí descalza al jardín, como solía hacer en mi juventud. El rocío me acariciaba los pies y el silencio tenía ese peso sagrado que solo conocen quienes han vivido lo suficiente para amarlo. Subí la pequeña colina detrás de la casa, donde papá y yo plantamos aquel mezquite hace décadas. Ahora era un gigante, fuerte y sabio. Me senté bajo su sombra, aunque el sol aún no había salido. Saqué un cuaderno, no para escribir instrucciones, sino para dejar memoria. Escribí una sola página. Si algún día alguien pregunta ¿qué hicimos aquí?, no les hablen de hectáreas ni de premios. Díganles que supimos cuidar, que lloramos y reímos sembrando, que cada ladrillo fue una decisión de amor y que nunca tuvimos miedo de empezar de nuevo. Cerré el cuaderno y lo dejé enterrado entre las raíces del mezquite, dentro de una caja de barro que habíamos hecho con los niños de la comunidad. Al volver a casa, Tomás ya estaba en la cocina. «¿Dormiste bien?» «Como nunca». «Hoy tenemos visitas». «¿Quién viene?» «Una delegación de Bolivia. Quieren aprender del modelo de los cedros». Sonreí. «Entonces es oficial». «¿Qué?» «Que los cedros ya no es un lugar». «¿Y qué es?» «Un verbo». Él no entendió, pero la tierra sí. La delegación boliviana llegó con humildad y entusiasmo. Agricultores, docentes, jóvenes líderes rurales. Durante 3 días compartimos todo: técnicas, errores, cuentos, recetas, bailes. No hubo manuales, solo convivencia. Una noche, alrededor del fuego, una mujer de cabello blanco y voz firme me tomó la mano. «No vinimos solo a aprender, vinimos a decirte gracias, porque tu historia nos salvó de rendirnos». Lloré, porque sabía que no era por mí, era por lo que juntos habíamos cultivado. Los cedros ahora tenía réplicas, en Bolivia, en Chiapas, en un valle de Colombia, en una sierra de Perú. No eran copias, eran espíritus afines, herencias sin testamento,
futuro con raíces. El día que partieron los despedimos con cantos y semillas. Yo les entregué un pequeño saquito con tierra de la hacienda. No es para sembrar allá, es para recordar de dónde venimos. Esa tarde me senté frente al jacarandá florecido. Observé a mi nieta trepando con otras niñas. Reían, jugaban a construir una casa con ramas, gritaban órdenes, discutían, soñaban, y entendí que todo estaba bien, que no hacía falta más testamento que su risa, que no necesitaban saberlo todo para protegerlo todo, que Los Cedros al final era eso, una historia que no termina nunca, porque cada raíz, cada hoja, cada paso sigue escribiéndola.